Hola, alumnas y alumnos, buenos días, tardes o noches, no sé cuándo están viendo el video. La idea, perdón, esto va dirigido para las alumnas y los alumnos de filosofía. Es una introducción, guía a uno de los temas que a mí en lo particular me gustan mucho y creo que van a entender ahorita por qué, que es el existencialismo. De todas formas, si tienen alguna duda específica acerca de la materia, ya saben cuáles son los medios por los que pueden localizarme. Entonces, vayamos yendo aquí. Miren, primero para revisar, que sea como aquí, perdón, para revisar lo primordial que es la entrega de trabajos. El bloque 3 en la plataforma obviamente es lo mismo lo que está en el documento PDF. Vamos a hablar acerca del existencialismo. Si se dan cuenta, son solo dos lecciones. Esas dos lecciones son sobre el mismo tema, así que pueden utilizar más o menos la misma información para tener una guía específica de lo que se trata. Estos temas son interesantes porque tocan mucho cosas que conocemos. Pero antes de entrar a esa parte de qué es lo que conocemos, sí quiero que hagamos un repaso como muy rápido. Y aquí lo tengo, fíjense. Déjenme irme para acá. A ver, para recordar, esto es un repaso muy rápido de lo que hemos estado haciendo y viendo. Dice, comenzamos con los griegos siglo VI antes de nuestra era. Ellos separaron lo religioso de lo no religioso para encontrar respuestas a las cosas del mundo natural. Se comienza con los naturalistas o presocráticos. A ver, esto no es menor. Y les digo por qué. Miren, el tema de la ciencia es un tema que ha estado presente en muchas culturas. De cierta forma, todas las culturas son científicas. Ustedes son científicos porque intentan encontrar respuestas y realizan procesos para poder encontrar esas respuestas. Cuando estamos hablando de grupos humanos antiguos y ciencia, esa ciencia estaba muy relacionada con un carácter mágico. O sea, no pensaban que estuvieran haciendo ciencia, pensaban que estaban rezándole a un dios, o pensaban que estaban adorando algo, o que estaban repitiendo un mito. Y eso ya lo estuvimos hablando al principio del semestre. Pero al final de cuentas terminaban haciendo ciencia. Hasta que llegan los griegos se les ocurre algo que a nadie hasta ahorita documentado se les había ocurrido, que es esta separación entre lo religioso y lo no religioso. O sea, era el decir, bueno, si Zeus nos creó a nosotros y es el papá de todos, ¿alguien lo ha visto? No, pues no. ¿Alguien sabe que le ha ayudado en algo? No, pues no. Ah, pero creo en él, tengo fe. Entonces dejaban a los que creían en eso, de hecho científicos creían en eso, tenían fe, pero al mismo tiempo buscaban respuestas a preguntas como de dónde viene el mundo. Y eso es básico, porque entonces dejaron a un lado el pensamiento mítico, mágico, religioso, y comenzaban a encontrar respuestas en la misma naturaleza. Por eso aparecen los naturalistas, los que intentaban encontrar como primera respuesta cuál es el origen del mundo. De manera evolutiva, después de que se agotó este periodo de decir, el mundo es originado por el agua, por el fuego, por una sustancia extraña, por una esfera muy pequeña que no la puedes ver, es el principio del atomismo y en ese tiempo lo discutieron, pero está en todos lados, está en todos lados y genera toda la materia. Después de eso vinieron, como ahorita aparece aquí, aparecen Sócrates, Platón y Aristóteles, lo que podemos denominar el spa. Ellos comienzan a hablar de la humanidad. El cuerpo tiene alma y las personas piensan. Además establecen las bases para el pensamiento científico y la filosofía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Después de que se agotó la idea de que, bueno, ya no vale la pena tanto encontrar el origen de la naturaleza, pues vámonos al hombre, ¿no? Y la idea de que tenía un alma y de que era un cuerpo comienza a integrar varias áreas dentro de la filosofía, como por ejemplo la lógica, la retórica, y áreas como las que discuten acerca de los valores,
acerca de la moral, la axiología. Todo eso comienza, pero al mismo tiempo, esos científicos o estos filósofos comienzan a dividir y a darse cuenta de que no nada más se podía pensar en filosofía, también se podía pensar en matemáticas, en historia, en química, y hacen una división. Sobre todo Aristóteles comienza a hacer esta primera división sobre la ciencia, qué son las ciencias naturales, qué son las ciencias no naturales, todo esto. Vámonos para acá. Acá. Y le damos un salto muy grande y llega a la Edad Media y el pensamiento cristiano. O sea, el origen de todas las cosas era Dios y la ciencia terminaba siendo como algo accesorio. A diferencia de los griegos, donde era no solo el accesorio, sino también era parte de la vida. De algunos, no de todos, pero era la idea. Y luego dice, damos un salto al siglo XX, donde los temas de la libertad comienzan a tomar forma y de las ciudades, en las ciudades, se pongan ciudades grandes, por ejemplo CDMX, Madrid, etcétera, pero también en muchos territorios poco urbanizados. Aquí hay una clave. Comienzan a aparecer temas como la libertad. Antes no aparecían, sí, pero no tuvieron la misma repercusión o el mismo impacto. Y aquí entonces quiero decirles algo. En el siglo XX sucedió un fenómeno bien interesante. Ese fenómeno se explica porque las personas que vivían lejos de los centros urbanos que comenzaban a formarse, empezaron a migrar. Era muy atractivo irse allá. ¿Por qué? Porque vivir del campo igual era también muy atractivo, pero era muy duro. Tenías que trabajar y en cambio trabajar la tierra, despertarte temprano y luego a veces no era productivo, dependías del clima. Y en las ciudades te ponías a trabajar, te daban un sueldo y relativamente eras más feliz. Estas personas comienzan a poblar las ciudades. Se van llenando de jóvenes y los jóvenes tenían ansias, tenían el deseo de superarse, ¿no? Y de trascender. Esto también generó, que eso era bueno, pero también generó conflictos. Y esos conflictos fueron y son los que forman parte de las grandes ciudades y los conflictos modernos, bueno, posmodernos, donde el clima, el medio ambiente, la economía, la política son centrales. Entonces, aquí es donde entra el existencialismo. ¿Por qué razón? Porque el existencialismo se convirtió en un movimiento joven. Y ahorita van a ver por qué se convirtió en un movimiento joven, un poco interesante, bastante interesante. A ver. El existencialismo es una corriente filosófica literaria orientada al análisis de la existencia humana. ¿Qué es existir? Hace énfasis en los principios de la libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes. A ver, aquí quiero que reparen en las palabras que dicen libertad y responsabilidad individual. El tema de la libertad es un tema que se ha discutido y ha generado guerras y cosas muy interesantes, pero en el siglo XX se vuelve de dominio público. ¿A qué me refiero con dominio público? La libertad antes se pensaba como algo otorgado. Y si digo otorgado es que se daba. Por ejemplo, pensemos en la Edad Media, ¿no? Las personas no tenían la idea de querer ser libres. Se podían estar quejando de que vivían muy mal. Pero la libertad la otorgaba el feudo, el rey feudal o el señor feudal. Y esa libertad no te la daban porque no la merecías, ya que no tenías tú por nacimiento esa libertad. Parece muy exagerado, pero sí, la libertad se otorgaba. En este caso, en el siglo XX, la libertad es de dominio público. Y si es de dominio público, entonces la gente la pide. Y si la pide, ve cómo obtenerla. Por eso, durante el siglo XX, muchos movimientos fueron violentos en las ciudades o implicaron violencia y los jóvenes estaban presentes y el existencialismo fue pieza clave. ¿Por qué fue pieza clave? Porque lo que hicieron estos monos es que algunos eran periodistas, otros eran políticos, otros eran figuras mediáticas, artistas y aprovecharon esos espacios para difundir sus ideas. Y no es que ellos cambiaran a la sociedad, sino que la sociedad la veía en ellos como un elemento muy cambiante. A ver, dice aquí, es una corriente filosófica que interroga sobre los problemas fundamentales de la existencia humana.
segundo párrafo, el existencialismo procura el esclarecimiento de problemas inherentes a la condición humana, el sentido de la existencia, la significación del ser y la naturaleza de la libertad y la responsabilidad individual. Fíjense, hay algo muy curioso. Uno pensaría que el amor, como lo conocemos ahorita, el amor así de que, todo es lindo en pareja y que yo me enamoro, es algo que siempre ha existido. Lo vemos en las películas, ¿no? Y en cierta manera o de cierta forma, el amor evoluciona. Y antes era un espacio utilitario. Obviamente podemos encontrar novelas muy viejas, antiguas, donde hablen de este amor filial, del enamoramiento, pero para la mayoría de las personas era un producto, era un fin. Si era útil, adelante, yo lo tomaba. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque entonces el existencialismo es el claro ejemplo de cómo un detalle como estos comienza a cuestionarse y de que la individualidad propia de las personas es la que decide, porque son libres. Hay responsabilidad individual y obviamente esa responsabilidad individual tiene consecuencias. Y esas consecuencias se pueden discutir mucho, como por ejemplo el ambientalismo. Es un derivado, yo digo, del existencialismo. ¿Por qué? Porque reflexiona constantemente sobre quienes hacen, quienes destruyen el medio ambiente y es la existencia humana. Pero bueno, pasando a otro punto, y aquí voy a quitar esto. Miren, entre las cosas que vamos a estar viendo, vamos a ver la vida de dos filósofas. Una de ellas es Simone, aquí dice de Beauvoir, la filósofa existencialista y feminista. A ver, dice, formada como filósofa en la Universidad de la Sorbona en París, de Beauvoir se incluye entre los grandes pensadores existenciales del siglo XX. La escritora francesa publicó en 1941 un libro que todavía hoy es un referente dentro del movimiento feminista. No voy a hablar de feminismo porque soy hombre. El movimiento feminista compete a las mujeres, aunque hay que apoyarlo. Pero sí puedo hablar de la obra de Simone de Beauvoir. Quien se interese puede encontrar muchísima información sobre ella, pero en esencia la característica de Simone de Beauvoir es que, y como muchos existencialistas, es que pugnaba por la libertad total, hasta tal punto que rayaba en lo absurdo muchas veces. Pero pues, era el movimiento existencialista y sin este proceso no hubiera existido la presión social para que muchas cosas que consideramos como dadas por sentado no se cuestionaran, como por ejemplo los regímenes políticos, el sistema económico, el sistema educativo. Todo esto comienza a tener una discusión fuerte. El existencialismo, sin quererlo, se convirtió en parte de la vida pública, dominante en parte de la vida pública urbana. A ver, ya para cerrar, veamos acá. Bueno, vamos a hacer esto. Dice, no se puede hablar de feminismo hoy en día sin mencionar a Simone de Beauvoir, una mujer que dedicó toda su vida a este movimiento y reivindicó en sus obras el reconocimiento y capacidades y derechos de las mujeres que tradicionalmente habían estado reservados a los hombres. Enemiga de la burguesía, pero nacida en el seno de una familia acomodada, feminista, pero atrapada en un mundo de hombres, bisexual, pero no abiertamente, la personalidad controvertida de la novelista y filósofa Simone de Beauvoir siempre le causó polémica, pero su carácter persistente y luchador hizo que actualmente sea recordada como una de las protagonistas de la lucha del feminismo y obviamente como una de las protagonistas centrales del existencialismo. Y que su visión se disparó para muchos, para discutir en muchos lados. Obviamente hay más existencialistas, está por ejemplo Jean-Paul Sartre, pareja sentimental de Simone de Beauvoir, pero ese es otro boleto, es otro rollo. Jean-Paul Sartre es para muchos un tipo muy oscuro. Escribió novelas, escribió obras de teatro y... Perdón, no escribió obras de teatro, escribió novelas de teatro. Si mal no recuerdo, se me hace que no. Una ya sé, ahí después que en su momento lo vamos a hablar. Bueno, el asunto es que esto es el existencialismo. Espero que les interese, espero que les mueva algo.
porque vamos a estar discutiendo acerca de la libertad, que es un proceso que se arrastra, así como la conocemos, para darle un momento en la historia desde la Revolución Francesa o desde un poquito antes. Esa idea de que yo soy libre, puedo hacer lo que quiera y mi nacimiento no me impone un destino y me puedo mover en 3 sistemas. Y la gente puede estudiar y ser abogada, abogado, médica, médico, etc. Bueno, hasta aquí sería todo. Espero que les haya interesado el video. A mí me parece interesante el tema. Insisto, el existencialismo es básico y además es cotorro. Y es de lo que vamos a estar hablando. La clase que entra, siguiente video que es en unos días, estaré extendiendo más acerca del existencialismo. Un poco sobre la obra de Simone de Beauvoir y vamos a ver también algo sobre Hannah Arendt. Es otra filósofa, pero ella es un caso contrario. Ella, les pongo como ejemplo, habló mucho sobre el mal, la banalidad del mal. De hecho, tiene un libro que documenta el juicio acerca de los nazis. Ella fue judía y entonces se sentía identificada en la posguerra con este movimiento, obviamente, y habló sobre la banalidad del mal. Traducción: cómo a la gente le importa un pepino ser mala y hay malos porque son malos, ¿no? Y cómo a nosotros nos importa un pepino no juzgar eso. Entonces es más o menos la idea. Hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias, alumnas y alumnos. Cuídense. Adiós. Bye.